¿Te acordás cuando dije, voy a sacar video los viernes también ahora, por la cuarentena, total, van a ser solo un par de meses, después dejo de hacer los viernes, solamente miércoles y domingo, ¿te acordás? 10 de julio ya vamos. Julio. ¿Qué tal? Me agarran acá, cuarenteneando. ¿Cómo les va? Hace poco hablando con un amigo sobre la clara imposibilidad de viajar debido a la pandemia, surgió una frase medio a modo de chiste de que sería mucho más fácil enviarse por correo antes que subirse a un avión. Y si bien fue en chiste y claramente no lo consideré, me puse a buscar si alguien en algún momento hizo eso, enviarse a sí mismo por correo, y me encontré con que sí, con que hubo dos tipos que se enviaron por correo. El primero en hacerlo, o al menos el primero del que hay registro, es Reg Spires, un atleta australiano que en 1960 decidió enviarse desde Londres a Australia por correo. Y como había trabajado en un aeropuerto, nuestro amigo Reg la tenía bastante clara y sabía esos pequeños truquitos para que todo esto sea más sencillo. Y lo logró sin ningún problema. El segundo tipo fue Brian Robson, que en 1964 había llegado a Australia a través de un plan de inmigración y no le gustó el país para nada y quería volverse a Londres, pero, pequeño problema, no tenía tanta plata como para un pasaje. Por lo tanto, decidió enviarse a sí mismo por correo. Lo típico, tranqui. En primer lugar, lo que hizo fue averiguar en la compañía aérea cómo era el sistema de envíos de paquetes contra reembolso, porque tenía que enviar una computadora que era súper frágil. O sea, imagínate la época, tenías que mandar una computadora en una caja bastante grande y no hoy en día que van en una cajita. Qué comentario de viejo. En mis épocas se mandaban las computadoras en una caja. Acto seguido, y después de asegurarse de cuál iba a ser la ruta que iba a ser su paquete, que básicamente era él mismo, se armó una caja a medida y se metió adentro. Se metió como si fuese una bolita y se aseguró con correas al fondo de la caja por las dudas que den vuelta la caja o algo similar. Grave error que más adelante le iba a costar bastante caro. Además se metió con dos botellas, una con agua y otra para orinar, y con una valija bastante grande y bastante innecesaria porque le ocupaba mucho lugar. Y por último cerró la caja desde adentro con unos pequeños clavos. Grave error número 2 que también le iba a salir bastante caro más adelante. Mira cómo te meto ahí un suspenso y vos decís, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué le salió caro? Ya te cuento, tranquilo, ya te cuento. Y después de eso le pidió a un amigo, que era la única persona que sabía que Brian iba a hacer esto, que lo despache, básicamente. El viaje iba a durar aproximadamente unas 36 horas. Iba a ser bastante corto porque justamente eligió la ruta más rápida. La primera parte del viaje era la más sencilla, de Melbourne hasta Sydney. Pero una vez ahí en Sydney empezaron a ocurrir un montón de cosas bastante complicadas. En primer lugar, como Brian no puso ninguna flecha, indicación o aviso sobre de qué lado iba la caja, los que laburaban en el aeropuerto la pusieron boca abajo. Por lo tanto, Brian se pasó unas 22 horas cabeza abajo, y como se había asegurado justamente a la base de la caja, o sea, al piso de la caja, dependiendo de cómo esté puesta, no podía ni siquiera zafarse. Y por la enorme valija que tenía al lado, tampoco se podía mover. Por suerte, en el siguiente aeropuerto pusieron la caja como correspondía, pero Brian, mala suerte amigo, porque los que trabajaban en el aeropuerto nuevamente se confundieron y pusieron la caja en otro vuelo, que está bien, también iba hacia Londres, pero por una ruta mucho más larga. Y después de tantas horas en una posición tan espantosa, empezó a entrar en pánico y empezó a faltarle el aire. Incluso empezó a desmayarse por momentos. Solamente tenía conciencia un ratito y nuevamente se volvía a desmayar. Y ahí viene el otro error que mencioné al principio. A diferencia de Reg Spires, Brian no hizo ningún sistema como para poder abrir la caja desde adentro ante cualquier emergencia. Reg Spires sí lo había hecho. Es más, Reg Spires, cuando su caja llegó al aeropuerto final, la abrió desde adentro, se cambió con una pequeña muda de ropa que había llevado y salió del aeropuerto caminando como si fuese un tipo de negocio, trajecito, sombrero, y el tipo vino en una caja dentro de un avión. En fin, retomando con Brian. Cuando el avión finalmente aterriza, Brian intentó ver la hora en su reloj con las pocas fuerzas que le quedaban, por lo tanto sacó una linterna de su bolsillo, pero se le cayó y se le fue bastante fuera de su alcance. Y lo que Brian en ese momento no sabía es que todavía no estaba en el Reino Unido, sino que era otra escala más. Por suerte para Brian, un operario escuchó un ruido y vio la luz de esta linterna a través de las rendijas de la madera de la caja y decidió abrirla. Cuando la abre casi se muere porque pensó que había un cadáver, hasta que Brian, completamente deshidratado, pudo emitir un sonido. Lo sacaron y lo llevaron a un hospital donde Brian comenzó a recuperarse. En total estuvo 4 días adentro de esa caja.
Y es muy probable de que si no abrían esa caja y el avión volvía a emprender su viaje, Brian hubiese muerto ahí arriba. La aerolínea que llevó la caja donde estaba metido Brian aprovechó el boom mediático y le regaló a Brian un pasaje gratis en primera clase hasta Londres. Y nadie presentó cargo, ni los países ni los aeropuertos por los que Brian pasó en esta loca trayectoria. Y un datito más, Rex Pyers, el primero que se había enviado exitosamente por correo, unos años después tuvo un quilombo con la policía por narcotráfico. Se ve que no solo le gustaba enviarse a él mismo, sino que de paso llevaba alguna que otra cosita. De más está decir que hoy en día sería completamente imposible enviarte a vos mismo por correo, claramente por los avances tecnológicos que hubo y en segundo lugar por cómo tratan las cajas en el correo y en el aeropuerto, llegarías completamente cagado a trompadas y con un par de hemorragias internas. Por supuesto que no lo intenten en sus casas. Nos reencontramos en el próximo video, por supuesto que sí. Like, suscribirse, comentar, campanita. Hasta luego.